Gracias, Riollo. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, primero dar las gracias al Instituto Cervantes, a Javier Riollo. Yo estuve trabajando mucho tiempo en el Cervantes de Lyon, así que para mí era importante presentar aquí. Y al Departamento de Escritura Creativa de NYU, porque gracias a ello pues he podido escribir durante 2 años este libro, si no, no habría sido posible. Y por supuesto a mis grandes presentadores. Bueno, yo pues había ido tomando notas a medida que hablaban Álvaro y Elvira, y pues por dialogar un poco con lo que ya han dicho ellos, empezando por lo que, como comenzó Álvaro, me llamó la atención algo porque, claro, a veces uno no se da cuenta del fondo teórico o simbólico de lo que ha escrito hasta que no, precisamente hasta que no lee las críticas, porque cuando acabas de terminar el libro, pues por lo menos mi acercamiento a la escritura es de un modo muy intuitivo. Entonces armo un corpus teórico más bien a partir de las críticas en las que me siento reconocida. En este sentido me ha llamado la atención que Álvaro ha hablado de... Bueno, no sé si he utilizado esa palabra, pero yo he apuntado vulnerabilidad, y lo he hecho refiriéndose a Lorca, precisamente con un verso o una expresión que a mí me recuerda a uno de mis versos preferidos, que está en Poeta en Nueva York, y que dice que tenía miedo de molusco sin concha. Entonces me ha sorprendido tremendamente que se haya dado cuenta, pues yo sí me siento muy reconocida en esa vulnerabilidad. Después me ha llamado también la atención el tema del cosmopolitismo, ¿no? Justo el otro día hablaba con Enrique Murillo, que él decía que era, él lo llama, pues refiriéndose a los ensayos de George Steiner, de extraterritoriales, ¿no? Él lo llamaba, y me decía también. Y bueno, y también me siento muy reconocida cuando dice que me he desprendido del tema del género. Para mí eso es muy, muy, muy importante. Yo cuando yo llegué a Nueva York me acerqué a la literatura desde una... Pues mi departamento tenía una base teórica feminista muy importante, y a partir de ahí empecé a leer muchísimo, pero precisamente para intentar desprenderme, ¿no? Hasta el punto de que ahora mi tesis de doctorado y mi novela hablan del género, pero desde una perspectiva intersexual, ¿no? Porque me interesa mucho más todos esos géneros que hay entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Y me parece muy interesante eso, que a lo que se refería Álvaro, de haberme desprendido de ello. Me alegra que se note. Y qué más, es que tengo tan mala letra que sí, bueno, quizás también me gustan mucho los híbridos en todos los sentidos, ¿no? De ahí el minotauro y otras figuras que son mezclas. Y en referencia a la intervención de Elvira, me parece muy importante el tema con el que ya he empezado, el tema de la libertad, ¿no? A la hora de escribir. Eso no sería posible, o no sería posible quizás de esta manera, si yo no tuviera un editor que ha decidido pues prácticamente vivir en la pobreza con tal de publicar lo que le gusta, ¿no? Y sí, me siento muy libre a la hora de escribir, pero no es solo mérito mío, sino de quienes me apoyan, ¿no? Me alegra también mucho que hables de un tono poético, ¿no? Porque para mí la poesía era como inaccesible. Yo siempre había tenido mucho miedo, y mi acercamiento pues más serio o reglado ha sido precisamente con Mariela, ¿no? Así que le agradezco muchísimo, porque descubrí muchas cosas, aprendí mucho, y también me alegra que hayas visto que intento cuidar cada palabra como si fuera un verso, ¿no? Que no lo sea, pero el mimo de la palabra, y eso...
tanto Elvira como yo estuvimos esquivando con gracia de mediocampistas la palabra evidente cuando estamos hablando de un libro como este, pero es que también es una palabra muy gastada. Creo que si eres español no pesa tanto, afortunadamente, que es la palabra fantástico. Es decir, hablar de cuento fantástico ya te pone en un lugar que a lo mejor no es del todo cómodo, pero también hay una gran tradición ahí latinoamericana que empieza con Shaw, precisamente, a quien se ha leído más en español de pronto, es decir, es un autor muy importante en Hispanoamérica y del que emanan un montón de escritoras tradicionales, hombre, muy importantes y con las que me parece que tú conversas. Por otro lado, pues sí, es ser un escritor fantástico es horrible, igual que es horrible ser un escritor posmoderno o posfeminista o pos lo que sea, ¿no? Uno lo que quiere, como ha dicho maravillosamente Elvira, es hacer lo que se le da la gana cuando esté escribiendo, porque con todo lo demás uno se jode mucho. Entonces, bueno, cuando menos a la hora de escribir, hacer lo que uno quiere. Entonces, en ese sentido, te sientes cómoda con esa, digamos, en esa conversación, no importa tanto la etiqueta, sino por supuesto, yo pensaba mucho en Borges, ¿no? El tema del Minotauro, el tema del año de 1946 en China, no sé si es del 46 o el 27, no importa, pero son temas que en América Latina diríamos borgesianos. Sí, yo la verdad que no me reconozco dentro del género fantástico, pero tampoco me importa que me lo asignen, porque cada uno pues tiene su lectura, pero sí que no... yo creo que me muevo más en un terreno alegórico, ¿no? El hecho de que a lo mejor un padre sea capaz de amamantar, en fin, no sé cómo contarlo, a su hijo con... No lo digo. Sí, no lo digo. Es buenísimo, Pues, el cuento final es buenísimo. La vuelta de tuerca maestra del libro es el cuento final, y al entender uno esa vuelta de tuerca, entiende muchas cosas que no había entendido sobre todos los cuentos anteriores. Voy a hablar aquí como profesor. Hay un proceso de resignificación magistral en ese cuento que estabas a punto de spoilear, entonces evítalo. Sí, entonces pues hay quien lo podría decir llamar fantástico, yo lo veo más en un terreno, como digo, alegórico, ¿no? Y sí, pero bueno, no me siento muy, pues cada uno que... Sí. Y yo tengo una pregunta, aunque aquí tienes amigos, te deberían preguntar, pero bueno. El primer cuento está inspirado de alguna manera en algo tan realista como, no me acuerdo cómo se llamaba, este gran reportaje que se publicó en el New Yorker sobre la bomba de Hiroshima. Lo que sucedió es que precisamente tuvimos un curso de non-fiction con Antonio Muñoz Molina y leímos el ensayo de Hersey, ¿no? Sí. Y bueno, en ese momento no pensé en escribir nada sobre ello, pero como yo había estado viviendo mucho tiempo en Japón y había tenido un novio japonés, pues decidí más o menos aprovechar la experiencia, que no sirvió de otra cosa. Estaba bien. Sí, pero entonces por eso la dedicatoria, ¿no? Y se terminó lo terminé con el apoyo de Rubén Ríos Ávila. Y lo llamé La Explosión pues porque fue más o menos donde surgió la idea, ¿no? Yo había leído ya Hersey, pero hacía muchísimo tiempo, no lo había leído con atención. Y durante pues un año y medio se ve que lo estuve sin darme cuenta rumiando de alguna manera, y fue como cuando estuve con Rubén, ¿no? Que él como que me explotó dentro, ¿no? O sea, fue como... y por eso lo llamé La Implosión. Hay otra cosa que está muy presente, yo creo, en el libro, que es el humor, porque hay momentos en los que te ríes por lo imposible de la situación. ¿Eso era voluntariamente tuyo o
¿O es que el lector se queda desconcertado y se ríe? Bueno, yo en la vida soy muy alegre, pero yo el humor en mis cuentos no lo veo. Y yo sé que mucha gente lo ve y me alegra muchísimo, muchísimo porque... ¿Y lo macabro lo ves? Por Sí, ejemplo? eso sí lo veo. Si estoy viendo otra cosa completamente distinta. No, ya sé, es que estoy perdida, sí. No, pero obviamente tiene que ser cierto, ¿no? Lo del humor y me alegra además muchísimo que se vea. Porque... A mí, por ejemplo, Pero yo he estado mucho tiempo, pues hasta los 14 años, yo estuve muy aislada, ¿no? O sea, no me importa decirlo, fue una infancia pues más o menos difícil, pero mi padre tenía una biblioteca enorme y muy variada. Entonces, pues quizás de ahí la falta de tradición, que es un poco desoladora a nivel afectivo, pero por otra parte pues a lo mejor tampoco está mal. Sí, la influencia de la ciudad en realidad para mí es difícil de decir porque yo vine, bueno, yo es que me fui de España hace mucho tiempo y no sé en qué medida, pues yo llegué a Nueva York cuando tenía como, en fin, me fui primero a Italia, después estuve en Francia, después me vine a Nueva York, volví a Francia y lo único que puedo decir es que para mí escribir en Nueva York es muy duro porque no es muy fácil la vida aquí, pero es tremendamente estimulante. No sé por qué vías me llega ese estímulo exactamente, porque tampoco pues salgo mucho, no se puede decir tampoco que... Pero cuando estoy, por ejemplo, en España sé que produzco menos, soy más feliz, pero menos productiva a nivel de escritura. La integra.